Muy buenas tardes con todos los participantes. Reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida a esta telecapacitación organizada por el Hospital Belén de Trujillo a través de la Unidad Técnica Funcional de Telesalud. Saludamos a todo el personal de salud que se conecta desde los diferentes establecimientos y servicios hospitalarios. El día de hoy, 24 de marzo, desarrollaremos la telecapacitación con el tema alimentación y nutrición en la prevención y tratamiento de la enfermedad renal. Para esta importante actividad académica, contamos con la participación de la licenciada en nutrición clínica Jennifer Vázquez Fabián, eh, del Departamento de Nutrición del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, le brindamos algunas indicaciones, como les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la exposición para poder evitar interferencias. Asimismo, también pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para que sean respondidas al finalizar la ponencia. Asimismo, en el chat también estaremos compartiendo el enlace para el registro de asistencia, el cual deberán completar para la generación de su constancia de participación. Hacerles recordar a nuestros participantes que vienen participando de estas telecapacitaciones desde la semana pasada, que durante el transcurso de esta semana le vamos a estar enviando sus constancias de telecapacitación. Por favor, se les pide paciencia y ya se les va a estar generando dichas constancias. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro ponente, la licenciada Jennifer Vázquez, licenciada en nutrición clínica. Licenciada, buenas tardes. Es un honor contar con su participación el día de hoy. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Logran escucharme? ¿Sí se escucha? Ya. Bueno, buenas tardes. Soy la licenciada Jennifer Vázquez Fabián, especialista en nutrición clínica. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo debe ser la alimentación y nutrición, tanto para prevenir la enfermedad renal en sus diferentes estadios y también el tratamiento, cuando ya ésta se presente. Eh, sí, ya. Licenciada, disculpe, no logramos escucharla. A ver si por favor apaga y vuelve a encender su micro o acérquese un poco más a los micros, de repente está muy alejada. Hola. Ya, ahora sí la escuchamos. Creo que debe alzar un poquito más la voz porque la escuchamos muy... Ya, a ver, entonces vamos a empezar de nuevo. A ver, porque no he Sí, escuchado. por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de la alimentación y nutrición, tanto en la prevención de la enfermedad renal y cuando ya la enfermedad se presenta. Primero vamos a tocar el tema de las funciones del riñón. Antes de hablar de la enfermedad en sí, sabemos que el riñón es un órgano que tiene diversas funciones, por eso que cuando se alteran empiezan a generar ciertos problemas, siendo signos que de una otra manera muchas veces se descubren cuando la enfermedad ya está avanzada. Por ejemplo, la primera función del riñón es formar la orina. Por eso es que muchas veces cuando ya hay la enfermedad renal, el volumen de la orina a veces tiende a disminuir, empieza el paciente un poco a edematizarse, a retener líquidos, a hincharse, es porque ya la función del riñón está disminuida. Otra función del riñón es regular la presión arterial también. Esto va muchas veces con su causa también. Sabemos que el paciente por sí que es diabético, hipertenso, tiene mayor riesgo también a que pueda desarrollar una enfermedad renal si es que no tiene no se adhiere, sobre todo su tratamiento médico, a veces no toman su medicamento como tal, o con la parte de la alimentación también no logran cuidarse. La tercera función, acerca de la formación de la hemoglobina. Sabemos de por sí que el paciente renal tiene una anemia fisiopatológica, no por causa de deficiencia, es otro tipo de anemia, porque
disminuye la producción de esta hormona que se llama la eritropoyetina. Es por eso que para poder de una otra manera, con el apoyo nutricional en este caso no es tanto suplementar, sobre todo no. Licenciada, nuevamente su micro se apagó, creo, no logramos escucharla. Ahí sí, Hola, ¿sí me escucha? ahí sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ujú. Otra función importante es que el riñón es como una especie de un coladorcito o filtrador, se podría decir, que elimina todos los desechos a través de la orina. Es por eso que muchas veces los pacientes tienden a retener estos desechos como la urea y la creatinina, y eso genera muchas alteraciones. Por ejemplo, el gusto de ellos, lo prueban el sabor diferente en cuestión de las comidas, por ejemplo, el apetito también se les disminuye porque estos desechos están acumulados también en el organismo. Otra función importante es que nuestro riñón obviamente está encargado de regular muchos electrolitos como el potasio, el calcio, el fósforo. Entonces, cuando este se altera, también los niveles de estos electrolitos tienden a alterarse. Es por eso que en la mayoría de los casos, ya cuando el estadio está generalmente avanzado del 3B hasta el estadio prediálisis, tratamos de con la alimentación poder de una otra manera conservar el potasio en los valores que no estén muy altos, igual con el fósforo, igual con el calcio, porque si no, bueno, tienen efectos perjudiciales cuando estos incrementan en el torrente sanguíneo. Y bueno, y la otra función del riñón que es bien importante es la formación de vitamina D, el popular calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Sabemos que esta vitamina D tiene una función a nivel de mejor absorción de calcio, por ejemplo, por eso es que se presenta en este tipo de pacientes también la osteopenia, la osteodistrofia también renal, que se llama, hay una pérdida de la masa esquelética, es por eso que tratamos de suplementarla. Sabemos que la vitamina D se encuentra muy poco en los alimentos, pero sí una fuente importante también es pues la luz solar. Pero en ese tipo de pacientes sí, la suplementación es casi, se podría decir en un 90% porque la mayoría de pacientes sí lo tienen disminuida. Bueno, lo que buscamos con la nutrición sobre todo es que el paciente podamos conservar la masa muscular, y si ya se encuentra con la enfermedad renal, de por sí que de una otra manera esta pérdida no sea tan agresiva, porque sabemos que el músculo no solamente es parte estética, sabemos que el músculo es también parte funcional, es parte de salud también, sabemos que de una otra manera el músculo tiende a disminuir la inflamación en el paciente renal, va a tolerar mejor en este caso el tratamiento que el médico le dé. Por ejemplo, si es un paciente que ya se está dializando por vía peritoneal o hemodiálisis, de tener una mejor masa muscular, el paciente va a tolerar mejor, va a tener menos molestias gastrointestinales, menos náuseas, menos vómitos. Entonces, de por sí, la idea es conservar y evitar pues la famosa sarcopenia. Igual también otro objetivo en los pacientes que ingresan, por ejemplo, con un diagnóstico de sobrepeso, en un paciente con diagnóstico de obesidad, esta es de una otra manera contribuir a que este paciente no siga ganando mayor cantidad de grasa corporal, sino irla disminuyendo, pero siempre cuidar el músculo. Eso es lo que siempre decimos a los pacientes, ¿no? No tener como que ideas erróneas muchas veces de que me restringo, soy un paciente renal y ya me estoy restringiendo de todo, y no es así, porque si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? No puedes comer cierta fruta, cierta verdura, cierta proteína, cierta menestra, entonces el paciente va a su casa, ¿no? Y dice, ahora, ¿qué voy a comer? Y ahí es donde empieza la restricción, y obviamente esto va a contribuir a que el paciente se desnutra, porque de por sí la parte de educación alimentaria no está bien efectivizada, no está bien consciente. Bueno, cuando hablamos de prevención, ¿qué hábitos o qué factores se podría decir modificables podríamos tener nosotros para prevenir una enfermedad renal? Porque ya de por sí hay ciertas anomalías, por ejemplo, enfermedades ya genéticas que predisponen a que un riñón esté ya alterado.
Ya nacen a veces, muchas veces las personas con eso, pero hay factores en que nosotros sí podemos decir, puedo hacer ese cambio para poder cuidar mi riñón más adelante y no conlleve esta enfermedad renal. Primero es tener un patrón de alimentación saludable. Y alimentación saludable, como siempre les digo a los pacientes, no es estar a dieta, no solamente es consumir mi pollito a la plancha, mi ensalada y listo. No es así, sino es consumir una dieta pero que tenga todos los grupos de alimentación, proteínas magras, menestras, frutas, verduras, lo más natural posible, evitar cualquier producto procesado, bebidas azucaradas, de por sí que vayan de acuerdo a nuestro requerimiento, a nuestro estado de salud, también a nuestra edad. De por sí también tenemos que prevenir la formación de litiasis o la formación de cálculos renales. Sabemos que cuando tenemos este tipo de diagnósticos somos más o predisponemos más a que tengamos una enfermedad renal. Entonces, ahora hay muchas dietas de moda de que tomo mi jugo verde, por ejemplo, mi jugo detox, y sabemos que ese tipo de alimentos a la larga pueden generar ese tipo de cálculos por los oxalatos que tienen. O también te vas a la farmacia y como dices, mira, quiero fortalecer mis defensas, me voy a comprar mi vitamina C y se compran la vitamina C en grandes dosis también a veces. Y eso también predispone a la formación de cálculos. Entonces, siempre cuando se va a tener que tratar de consumir algún suplemento, principalmente sea una vitamina o un mineral, hay que siempre estar asesorado por el personal profesional, en este caso nutricionista. Hay que tener también un peso saludable. Se sabe hoy día de que no solamente en la enfermedad renal, sino en los pacientes que ya tienen algún diagnóstico de cáncer o alguna otra enfermedad crónico no transmisible, como diabetes, hipertensión, dislipidemias, el peso también tiene mucho que ver. Entonces hay que tratar de llevar, no un peso ideal, como siempre les digo a los pacientes, no existe un peso ideal de que yo mido 1,60 y tengo que pesar 60 kilos. No es así, sino se trabaja con un peso saludable, un peso en el que permita que tu composición corporal predomine más la masa muscular que la masa grasa. Otro hábito es el ejercicio físico, que muchas veces no lo incluimos. Entonces, salvo que tengamos alguna restricción de repente por algún diagnóstico médico, pero después hay que practicar el ejercicio físico, no la actividad física. La actividad física es lo que hacemos normalmente de repente en la casita. Lavar, planchar, de repente salir a comprar algo, es un movimiento, pero el ejercicio físico de por sí es algo más estructurado, ¿no? Saber que de repente todos los días a las 4 o 5 de la tarde mi rutina es salir a trotar, salir a correr o hacer algún entrenamiento de fuerza o hacer algo o ir en bicicleta, de repente una media hora, pero tratar de incluir el ejercicio físico porque sabemos que es el único protector para nuestra masa muscular, porque a veces nos centramos en consumir solo la proteína para no perder músculo, pero esa proteína necesita un estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estrés? El ejercicio físico. Si no hacemos algún tipo de ejercicio físico, lamentablemente la masa muscular, bueno, va a tener que ir disminuyendo. Y el otro consejo es no se automediquen también. De por sí sabemos que el hígado y el riñón se encargan pues de metabolizar y el riñoncito de desechar todos los fármacos que normalmente consumimos. Entonces, consumir obviamente los medicamentos, pero siempre y cuando sea la prescripción del médico, ¿no? No que a veces tenemos algún resfrío, qué sé yo, algún otro síntoma y nos vamos a la farmacia y de un momento a otro pues no nos empezamos a automedicar. Y eso a largo plazo sí juega en contra. La idea es cuidar nuestro riñón, evitar los cálculos renales, evitar las infecciones también, porque eso a la larga sí pueden predisponer a que la enfermedad renal se empiece a suscitar. Cuando hablamos de alimentación saludable, tenemos que nuestro plato de todos los días debería incluir nutrientes. Dentro de esos nutrientes hay macronutrientes, significa que lo necesitamos en mayor cantidad, y hay micronutrientes que lo necesitamos en cantidades más chiquititas, pero que también son importantes porque gracias a esos micronutrientes, de por sí tenemos la energía del día, tenemos esa acción antioxidante que nos permite
retrasar ciertas enfermedades, el envejecimiento, por ejemplo, evitar la oxidación de radicales libres que hace que se puedan oxidar muchas enfermedades. Entonces, los macronutrientes tenemos las proteínas, los carbohidratos, que normalmente a veces lo temen mucho cuando no debe ser así. O sea, ningún grupo de alimento te va a llevar a cierta enfermedad, te va a llevar cuando de una u otra manera vas a consumir un poco más de lo que te corresponde. A ese término se denomina pues el exceso. Y también qué tipo de carbohidrato vas a consumir, qué tipo de grasa, porque a veces dice, ay, ya quiero bajar de peso y voy a eliminar totalmente la grasa de mi dieta. Y no es así, hay diferentes tipos de grasa, ya lo vamos a explicar más adelante. Y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Generalmente tenemos que consumir ese grupo de alimentos porque nuestro país de por sí más se reconoce por consumir pues cereales, más por consumir las harinas o más por consumir el grupo de carbohidratos en sí, más que el de frutas y más que de verduras. Entonces, nuestro plato saludable debe figurar así. Obviamente que las cantidades va a depender según a la edad que tenga la persona, según a la actividad física también que tenga y si ya de por sí tiene algún tipo de diagnóstico médico en el que implique sí tener mayor consideración en su dieta. Entonces, siempre la mitad de nuestro plato va a ser por verduras, ya sea entre fresco o cocidas, puede ser cualquiera de las dos, siempre acompañar de repente las verduras con alguna fuente de grasa saludable, una palta, un aceite de oliva, una aceituna, una cuarta parte por algún alimento proteico, que puede ser pollo, pescado, pavo, de preferencia siempre magro, y una cuarta parte de cereales, que puede ser entre menestras, papa, arroz, camote, yuca. Obviamente soy una persona activa, voy a tener que consumir de repente un poco más de proteína y de carbohidratos también. Si soy alguien más sedentario, tendré que cuidar más la porción de carbohidratos. Y si ya soy diabético, tendré que incluir más cantidad de verduras. Las proteínas son indispensables, ¿por qué? Porque de una otra manera forman todas las células, los tejidos de nuestro cuerpo. Hay diferentes tipos de proteínas, a la que se denomina de alto y de bajo valor biológico. No es que una sea mejor que la otra, sino que ambas también se complementan y se diferencian por la fuente. Las de alto valor biológico normalmente las encontramos en los alimentos de origen animal. Por ejemplo, en los lácteos, en los pescados, en los huevos, en las carnes normalmente. Pero las de bajo valor normalmente los encontramos en las fuentes vegetales, como las menestras, que son las primeras que se encuentran ahí, los frutos secos también los encontramos ahí, y algunos otros semillas como chía, jonjolí también, que también suelen tener algo de proteína vegetal, pero las menestras son la principal fuente. Entonces, ¿cuál debemos consumir nosotros si queremos cuidar nuestro riñón? Vamos a tener que consumir las de alto valor, pero las magras, no excedernos en lácteos saturados. ¿Qué significa lácteos saturados? Que tienen grasas saturadas, los lácteos enteros. A veces estamos acostumbrados a comer un queso mantecoso, están acostumbrados a consumir leche entera, o algún yogur azucarado, y ese tipo de proteínas de alto valor biológico no se recomiendan. De preferencia siempre una leche descremada, algún queso fresco, alguna proteína magra. En la cuestión de bajo valor biológico, también son recomendadas las menestras, por lo menos incluir de unas 3 a 5 veces por semana. También tienen fuente de proteínas. Ambas se pueden complementar y podemos llegar a nuestro requerimiento. No es que una sea, como le dice, más valor que la otra, pero hay que tener en cuenta que cuando ya se tiene la enfermedad renal, lo que va a ayudar bastante cuando ya la enfermedad está avanzada y el paciente aún no se dializa, por ejemplo, que está en estadio 3B o prediálisis, va a ayudar bastante la proteína de origen vegetal como la menestra, la soya, por ejemplo, la quinoa también que tiene proteína vegetal, los frutos secos. ¿Por qué? Porque van a generar menos urea. Entonces, en ese tipo de pacientes, el objetivo sí es generar menos azoados. ¿Por qué? Porque si no, de una u otra manera peligra su salud y le va a conllevar también más rápido a que pueda dializarse. Ya cuando la enfermedad renal está avanzada, sí, las proteínas hay que tocarlas con pinzas. Obviamente, no tratándolas de llevar al extremo de no consumir nada, porque también la masa muscular va a estar afectada.
Es por eso que yo le digo a los pacientes cuando ya están en estadio 2 a veces o 3A, hay que tratar lo máximo posible de poder conservar la función que tiene tu riñón, no consumir proteínas porque se me dio la gana en alta cantidad, porque lo que puedes hacer es llevar de un estadio 2 y puedes llevar a un estadio 3B, a un estadio prediálisis y luego ya no hay forma de poder revertirla. Entonces, las proteínas en el paciente renal siempre con pinzas, porque de una u otra manera son aquellos macronutrientes que de por sí van a llevar a que se puedan acumular estos azoados como la urea y la creatinina. Los carbohidratos. En cuestión de los carbohidratos tampoco son los enemigos, porque muchas veces me detectaron de repente prediabetes, porque me salió la insulina alta o la hemoglobina glicosilada también alta, ya me han dicho que no pueda consumir ninguna fuente de carbohidratos. Entonces, no es así. Los carbohidratos no son el enemigo, se podría decir, porque si no consumimos este grupo de alimentos, uno, va a disminuir el paciente la energía. Pero lo otro, y lo que muchas veces no sabemos, es que cuando no hay carbohidratos, el cuerpo es muy sabio, tiene que empezar a producir energía de alguna forma. Entonces, lo que va a hacer es combustionar la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo va a tomar la proteína y le va a decir, como a ti solamente te están consumiendo y no me consumen carbohidratos, entonces a partir de ahí te voy a hacer que produzcas energía. ¿Y qué sucede en nuestro cuerpo? La masa muscular va disminuyendo. Entonces, eso pasa en dietas muchas veces en que eliminamos los carbohidratos. Hay que saber elegir, como siempre les digo. Hay carbohidratos simples y hay carbohidratos complejos. Los simples están generalmente en todo aquello derivado de lo que sabe más a dulce. Por ejemplo, está en el azúcar de mesa, está en la miel, está en la algarrobina, están todos los productos de bollería, de repente su quequito, su bizcochito, el pastelito, en harinas blancas también, si somos de consumir de repente galletas, pan blanco como tal. Entonces, vamos a disminuir. Es más, si ya tengo un diagnóstico de diabetes, prediabetes, mi glucosa hasta que sale ya alterada en ayuno o postprandial, tengo que ir disminuyendo el tipo de carbohidrato simple y optar más por el carbohidrato complejo. Complejo se lo llama. ¿Por qué? Porque de por sí no va a producir sobre todo picos de glucosas altos en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque generalmente tienen fibra. Entonces la fibra retarda un poco más la absorción de la glucosa. Entonces esto sí nos va a ayudar para poder de una u otra manera controlar mejor si ya tenemos alterado la glucosa, si tenemos alterado también los triglicéridos, porque los triglicéridos generalmente se incrementan cuando consumimos fuentes de carbohidrato simple. Entonces hay que tratar de irnos más por los complejos. Ahí están todos los cereales integrales, pan integral, arroz integral, tostadas integrales, avena, quinoa, que generalmente no lo solemos consumir. El peruano normalmente es arroz blanco, que no está mal, pero tratemos de cuidar la porción o añadamos un poco de fibra que lo podemos encontrar en las verduras, que obviamente el pan y las tostadas integrales se pueden comer, son saludables, pero siempre tener el control, porque a veces pacientes, sí, consumo tostadas integrales, pero te vas a la anamnesis y consume a veces tres, cuatro, entonces eso tampoco, podrá ser integrales, podrán tener fibra, pero si se consume en gran cantidad, de todas maneras van a tener impacto en nuestros niveles de glucosa y también en la ganancia de peso. Y las grasas son importantes porque nos sirven de reserva también en nuestro cuerpo, pero vamos a priorizar sobre todo qué tipo de grasa consumir, porque no todas las grasas, como decía al inicio, son malas, por así decirlo, pero cuidar siempre y que nuestro consumo se vaya direccionado a la grasa insaturada. ¿Por qué? Porque es aquella que nos va a proteger contra las enfermedades cardiovasculares, es decir, no va a producir que nuestra arteria se llene, por ejemplo, de toda esa grasita que normalmente nos da las frituras, que nos da los embutidos, que nos da las parrillas muchas veces, que nos da cualquier alimento que sea rico en aceites vegetales, por ejemplo, refinados.
Entonces, la idea es irnos a las grasas insaturadas porque mejoran nuestra presión arterial, va a tener mejor impacto en los niveles de colesterol, pero del colesterol bueno, el HDL, por ejemplo, y va a disminuir la inflamación, como es el caso del omega 3. Entonces, ¿qué tipo de grasa insaturada? ¿Qué encontramos ahí? El omega 9. El omega 9, ¿cuál es su fuente en los alimentos? El aceite de oliva, las aceitunas, por ejemplo, el aceite de soya también lo encontramos ahí, aceite de linaza que también podemos consumir. La palta es una gran fuente de omega 6, los frutos secos también tienen omega 6, que también debemos ser parte de nuestro día a día, porque de por sí no tenemos mucho el hábito de consumir estas frutas, estos frutos secos, estas oleaginosas. Y el omega 3 sabemos que la principal fuente lo encontramos en los pescados oscuros. En el paciente renal, el omega 3 nos ayuda de una u otra manera porque ya al estar con la enfermedad renal, el paciente también está inflamado. La inflamación de por sí genera de que también las reservas de masa muscular disminuyan. Entonces, sería bueno también si sabemos que el paciente es poco de consumir pescados oscuros, de repente está por ahí el fósforo algo alterado también y no podemos darle mucho de esta fuente, podríamos recurrir a la suplementación, pero va a depender el tipo de estadio en que esté el paciente también, el tipo de edad que tenga el paciente para poder decirle la dosis en que puede consumir. Pero el omega 3 sí es un buen aliado en este tipo de enfermedades, casi en todas las enfermedades, en enfermedades oncológicas, en enfermedades crónico transmisibles y en la enfermedad renal también. ¿Por qué? Porque sabemos también que el paciente renal muchas veces tiene también alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, de por sí, nos ayuda bastante en este tipo de diagnósticos. Al hablar de vitaminas y minerales, como les decía al inicio, también es importante el consumo. Lo encontramos generalmente en los alimentos que no los consumen normalmente los pacientes. Frutas, verduras muchas veces son rechazadas durante la alimentación habitual. Ya cuando se enfrentan al diagnóstico de la enfermedad renal, recién empieza el consumo. De por sí, las frutas y las verduras son fuente de potasio. Sabemos de ello, más las frutas que las verduras incluso, pero no las restringamos como que todas, ¿no? Porque a veces dicen, sí, salió el potasio alto y muchas veces no sabemos la causa. He tenido pacientes en el que a veces sí, el paciente llegó con el potasio alto, pero también hay que ver qué tipo de alimentación está que lleva el paciente, porque hay potasio también que tiene, por ejemplo, hay, perdón, productos, los procesados, normalmente el juguito, la galletita, que es el chocolatito, que normalmente tienen conservantes, que son fuente de potasio eh, inorgánico. Entonces, esos incrementan más el potasio que el potasio de las propias frutas. O también hay pacientes que están tomando medicamentos que son retenedores o ahorradores de potasio, que lo llaman. Entonces, no pongamos como que a las frutas, que son la única fuente de potasio y que debe ser el enemigo para el paciente renal. No es así. Como siempre les digo, hay que ir viendo la causa por qué estás incrementando el potasio, ir descartando y después ya dar al paciente las técnicas o la forma, o darle qué frutas, mira, tienen menos o qué técnicas te pueden ayudar. Esto es bien importante, como les decía al inicio, la formación, evitar sobre todo la formación de cálculos renales, porque muchas veces sabemos que los cálculos renales pueden ir formándose en cualquier momento, no es porque me extrajeron un cálculo renal y ya nunca más me va a volver a salir, no es así. Me pueden pasar un año y después puede pasar un año y puedo seguir formando cálculos, y mal, si ya soy un paciente que tiene esa predisposición, tengo que cuidarme más con la alimentación. Entonces, vamos a evitar primero el, todas las bebidas azucaradas como las gaseosas. ¿Por qué? Porque tienen el ácido fosfórico también y predisponen más a la formación de cálculos. Ya les dije los jugos verdes por los oxalatos. Igualmente las grandes dosis de vitamina C, dosis de 1000 muchas veces se habla. Entonces vamos a evitar porque también tienden a formar cálculos. El famoso glutamato sodio también vamos a evitar, generalmente le ponen en las comidas para dar un poco más de sabor, para hacerlas más agradables de repente, pero al final nuestro riñón es el que está, por así decirlo, pagando los platos. Entonces, evitemos este tipo de sazonadores, poca ingesta de agua, muchas hacemos trabajar más al riñón también, entonces hay también más predisposición de formar cálculos renales. Normalmente
El requerimiento de agua obviamente va a ser de acuerdo a la edad que tiene la persona y la actividad física, pero una fórmula bien práctica para poder hacer es calcular cuántos vasos de repente o litros de agua puedo consumir, es multiplicando mi peso, puede ser de 30 a 35, salvo si sea una persona físicamente activa, puede ser con 40. Por ejemplo, supongamos que pese 60 kilos y tenga una actividad intensa, por 40 sería alrededor de 2 litros 400. Entonces, más o menos para que puedan ver cuánto digesta de agua, pero a veces estamos todo el día en el trabajo con nuestra botellita de agua de medio litro, que así está la mayoría de personas, y no llegamos a nuestro requerimiento. O al final lo suplimos con de repente alguna bebida azucarada y en el cual pues de por sí estamos predisponiendo más a la enfermedad renal. Y obviamente cuidar el contenido de sal de las comidas. Muchas veces estamos con el salero en la mesa, para cada tiempo hay comida, entonces de por sí nuestro riñón pues la va a pasar mal con exceso de consumo de sodio como tal. Y también añadidos como sillao o salsa de soya que también tiende, si consumimos en exceso, a generar este efecto. ¿Qué alimentos elevan también el ácido úrico? ¿Por qué? Porque la gota, enfermedad de la gota también está muy relacionada con la enfermedad renal. Entonces, hay alimentos que también lo exacerban más. Yo me voy siempre que paso por los pisos y me dice el paciente, pero me han dicho que no puedo consumir tomate, que no puedo consumir espinaca, que no puedo, o sea, no saben ni qué comer cuando ya tiene enfermedad de la gota. Y hay, no es de todo cierto, hay alimentos que predisponen más como los que les voy a presentar. Los otros, muy raras ocasiones. Entonces, primero, las carnes rojas y las carnes procesadas, ¿no? Ya se sabe que de por sí las carnes procesadas son pues en el caso del cáncer, pues uno de los, incluso se ha comparado también el mismo efecto que causa el cigarro con el de las carnes procesadas. Entonces, creo que ese tipo de grupo de alimentos deberíamos ya evitarlo totalmente. Y en el paciente renal mucho más todavía, si ya sabemos que sufre de gota o que el ácido úrico también esté alto. Lo otro son los crustáceos, los mariscos también, que vamos a evitar porque también conllevan a que el ácido úrico se incremente. Todo producto envasado derivado de anchoveta y sardina, que son los pescados que según la evidencia más incrementa, porque a veces dicen, yo no como ningún pescado oscuro porque me incrementa mi ácido úrico. Y la evidencia no dice que no, solamente se ha encontrado en investigaciones que normalmente es la anchoveta y las sardinas los que tienen un impacto directo con el incremento del ácido úrico. Las bebidas alcohólicas también tienen ese impacto de incrementar el ácido úrico, las vísceras también. Por eso que en ese tipo de pacientes lo que se prescribe más son carnes magras, huevos, de preferencia para disminuir el ácido úrico. Obviamente acompañado también con el tratamiento médico que le damos, colchicina normalmente. Y después vamos a evitar todo lo que son, ¿por qué les pongo los jugos? Porque ya sea jugos naturales, a veces se asustan los pacientes porque llegan con el ácido úrico alto y yo les digo, van a disminuir no solamente el consumo de frutos, de jugos envasados, sino también de jugos naturales. Y es por el exceso de fructosa. Pues que sabemos acá y que somos profesionales y que sabemos la bioquímica, sabemos que por la vía bioquímica la fructosa al momento de fosforilarse va dejando sus fósforos para ahí en ciertas vías metabólicas y conlleva la formación de ácido úrico. Entonces, de por ahí, a partir de esa explicación bioquímica, se tiene que disminuir el jugo de frutas a los pacientes, así sean naturales, si están con el ácido úrico alto. ¿Y qué pasa ya cuando nuestro riñón pues empieza a disminuir su función renal? Porque ojo que la enfermedad renal es silenciosa, o sea, no da síntomas. Normalmente te da síntomas cuando ya está avanzada, cuando el paciente empieza a veces a disminuir su volumen de orina, a edematizarse, al apetito ir disminuyendo, a la pérdida de peso muchas veces a veces involuntaria. Entonces, cuando está avanzado normalmente se manifiesta, ¿no? Pero en los primeros estadios muchas veces es silencioso. Entonces, es por eso siempre el chequeo constante de ciertos parámetros que tienden a formar pues la función renal, ¿no? Siempre por ahí si son adultos de repente, la creatinina, una urea no está mal. Y bueno, estos electrolitos tienden a alterarse, ¿no? Y ahí es donde nosotros como la parte de nutrición, en este caso, tenemos que hacer muchas veces malabares, ¿no? Porque a veces el sodio está alto, que el potasio está alto, que el calcio igual, y entonces la mayoría de alimentos, por ejemplo, proteicos,
tienen fósforo y calcio también. Somos promotores muchas veces de las frutas y las verduras que también son fuente rica de potasio. Entonces, ¿qué hacemos al paciente? Les quitamos todo, les quitamos una parte. Entonces, para eso, de una u otra manera, va siempre la evaluación individualizada, ¿no? Al momento que le damos. Y como les dije, ver las causas sobre todo. Si tenemos un paciente que está con el potasio alto, no de frente ir a decirle, ¿sabes qué? Tienes que dializar sí o sí tus alimentos. No es así. Tenemos que ver qué medicamentos está que recibe el paciente. Hay diuréticos, son ahorradores de potasio y ese generalmente produce la hipercalemia. A veces el paciente se come todo cocido, pero sin embargo con el potasio sigue alto, pero le están quedando un diurético en el que está de una otra manera acumulando potasio. Entonces va a seguir el potasio alto. O de repente el paciente sí está comiendo todo cocido, pero en su fin de semana está que se come su jugo envasado, su galleta, hasta que se come algún producto industrializado, adelante lo vamos a explicar, y también por ese lado se está descuidando, entonces no va a ayudar mucho la diálisis de alimentos. Ya, si vemos que el paciente está cuidando su alimentación, no está consumiendo algún diurético que esté generando esa hipercalemia, entonces ahí podemos ir como tercera opción ya a hacer la desmineralización de alimentos. Porque claro, es una técnica que elimina potasio, pero ¿qué? Es una técnica también en el que se van a perder las vitaminas hidrosolubles. ¿Por qué se llama hidrosoluble? Porque generalmente en agua se disuelven, se pierden. Entonces, mientras lo lavan, lo enjuagan, lo cocen, se van a perder. ¿Y cuáles son las vitaminas hidrosolubles? Las vitaminas D, complejo B, junto con la vitamina C. Entonces, de por sí, sabemos que la vitamina C, el paciente, es una vitamina que lo va a necesitar, la vitamina para absorber más calcio, porque sabemos que durante esta enfermedad se da la famosa osteodistrofia renal. Entonces, sin querer, estamos perdiendo en esta técnica también. Y obviamente va a afectar el sabor, porque hay pacientes en el que ya todo cocido, como dicen, no me tiene cansado ya al comer toda verdura cocida, toda fruta cocida, altera también la textura, el sabor del alimento y también se van a perder antioxidantes. Tantos que hablamos de los antioxidantes muchas veces también son un poco termolábiles a este tipo de técnica que se utiliza. Entonces, sí, se elimina el potasio en un 30-75% potasio y fósforo, pero tienen otros efectos negativos que ya les describí. Entonces, la primera técnica puede ser el remojo prolongado, a veces se habla de 24 horas, ir cambiando el agua. La doble cocción también es otra técnica y el congelado también de las verduras y las frutas ya picadas. También es otra técnica, congelar y luego poder pasar al vapor. No se escucha nada. Licenciada, por favor, su micrófono, a ver si lo puede encender y apagar nuevamente. Justamente se dejó de escuchar. ¿Aquí se escucha? Sí, ahora sí, Ya. disculpe. ¿Desde acá no se escucha o ya la diapositiva tampoco? La anterior diapositiva. ¿Esta? Ajá, sí. Esta, ya. Entonces, a ver, como le explicaba, la desmineralización, ¿qué significa? Significa que hay, como se puede decir, un conjunto de técnicas que ayudan a que el potasio disminuya del alimento, que normalmente se aconseja cuando el paciente tiene el potasio alto a nivel sanguíneo, pero o ahí, como les decía, no vayamos como profesionales, no vayamos directo a decir, ay, es un paciente renal que tiene un potasio alto y directamente me voy a ir a que tiene que sí o sí dializar el alimento. No es así. Primero tenemos que ir a buscar las causas de la hipercalemia o de que el potasio esté alto. Uno de ellos, ¿qué medicamentos está consumiendo? Porque hay medicamentos que incrementan más el nivel de potasio. Otra opción, ver el tipo de alimentación que lleve el paciente, porque puede ser que esté consumiendo saludable de lunes a viernes, puede ser que el fin de semana
o de repente por ahí entre comida estén consumiendo algún alimento procesado. Y sabemos que los alimentos procesados tienen mayor fuente de potasio inorgánico y eso van a incrementar mucho más que el potasio de las propias frutas y de las verduras. Ya, si vemos que de por sí no es la primera ni la segunda causa, vamos a llevar a la desmineralización de alimentos. Con esta técnica se elimina aproximadamente hasta un 70% de potasio, pero ojo ahí, también tiene sus desventajas, porque sabemos que por sí tiene por ahí su pro y su contra. En las contras, como es una técnica en la que se va a lavar continuamente el alimento, se va a hervir también, entonces lo que se pierde son las vitaminas hidrosolubles, aquellas vitaminas que son solubles en agua. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas? La vitamina C complejo B y la vitamina C. Esas vitaminas se tienden a perder en este tipo de alimentos. Lo otro, que también se altera el sabor de los alimentos. Tengo varios pacientes que dicen, yo estoy cansado de consumir siempre la fruta cocida, la verdura cocida, y a veces ni lo ameritan, ¿no? Porque tú te vas a veces a la historia o en consulta y está con el potasio normal, y no sé por qué siguen consumiendo todo cocido. Entonces, no es así, como siempre les digo, cada paciente es totalmente individual, cada paciente tiene el diferente tipo de estadio también va a definir y obviamente con ello vamos a poder ver qué opción mejor te conviene. Después, con respecto a la inmunización, hay tres tipos de técnica: el remojo prolongado, normalmente unas 24 horas, la doble cocción, que también se hace en los alimentos, o el congelado también. Pero ya sabemos que en cada una de estas técnicas hay desventajas como la pérdida también de ciertas vitaminas y antioxidantes también podríamos decir, tanto que hablamos de antioxidante y que este paciente lo necesita, entonces muchas veces por aplicar estas técnicas también se va a ir disminuyendo. Entonces, no seamos como que siempre decir al paciente, tienes que realizar, tienes que cocer tus alimentos si ya eres un paciente renal. No, siempre y cuando el potasio esté alto y vayamos analizando de que el paciente esté cambiando de repente la alimentación saludable o qué medicamentos también esté consumiendo. El fósforo también es un mineral que tiende a incrementarse también en este tipo de pacientes. Hay diferentes tipos de fósforo, lo podemos clasificar en dos: un fósforo orgánico e inorgánico. Orgánico se dice porque se encuentra en los alimentos de origen animal y en los alimentos de origen vegetal. En los alimentos de origen animal está en los lácteos, en los huevos y en las carnes y en el pescado. Y en los alimentos de origen vegetal generalmente son las menestras, los frutos secos y los cereales integrales por el ácido fítico que tienen. Entonces, la absorción de este fósforo inorgánico que lo encontramos en los alimentos no es toda, no es toda, es un 40, un 60%, o sea, es la mitad. Si tienden, por ejemplo, 1.000 tantos de fósforo, la mitad solamente se absorberá, pero si consumimos un fósforo de origen inorgánico, ese sí se va a absorber, pero miren, ¿cuánto dice acá la figura? Casi en un 100%. Entonces, con ese sí tendríamos que tener más cuidado, más que el que está en los alimentos naturales en sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de fósforo inorgánico? Generalmente todo lo que es industrializado, todo lo que es procesado. ¿Por qué? Porque esos aditivos, que normalmente los aditivos o conservadores que lo utilizan para que el alimento dure más, tenga mejor sabor, textura, todos esos tienen compuestos que tienen fósforo. Y obviamente que si los consumimos, se absorben y eso van a generar que nuestro fósforo sanguíneo se incremente más que el fósforo de los alimentos. Es por eso que cuando vienen a consulta, generalmente le digo, vengo de fósforo alto, le digo, pero ¿qué alimentos no naturales estás consumiendo? Y generalmente, si tienen estos malos hábitos, entonces primero corrijamos eso y luego vayamos ya a disminuir las fuentes naturales. A veces no necesitan ni siquiera eliminar, con eliminar eso, baja sus niveles de fósforo. Entonces, siempre seamos juiciosos y eduquemos sobre todo al paciente el etiquetado nutricional, no solamente para ver calorías, porque a veces, ay, yo dije al paciente que vea solamente el tema de octógonos, alto en grasa, alto en azúcar o alto en sodio, que también obviamente ayuda, pero no solamente vayamos a ese tipo de etiquetado, sino también seamos un poquito más como conservadores al momento de los ingredientes que puedan tener ese tipo de producto que me estoy consumiendo, porque
Lo encontramos. Generalmente tú vas a una gaseosa, por ejemplo, una Coca-Cola, vas a la información de los ingredientes y ¿qué dice? Ácido fosfórico. Ahí está tu fósforo inorgánico. Por ejemplo, te vas, qué sé yo, al café también, normalmente que viene envasado, por eso siempre es mejor el café pasado, también tiene por ahí su ácido fosfórico. Te vas por ahí a cualquier sazonador, a cualquier salsa, también tiene su fosfato disódico, por ejemplo. Te vas por ahí a una carne, a veces venden hamburguesas procesadas, solamente listas para utilizar, entonces también tiene su tripolifosfato, por ejemplo. Entonces, sin querer, muchas veces el paciente, ¿no? Quiero darme mi gustito, mucho más el paciente, por ejemplo, que se está dializando, ay, porque estoy cercano a mi diálisis, ya como lo que quiera, pero otro día me van a dializar. O el paciente que se dializa a nivel peritoneal, por ejemplo, que lo hace todos los días, ¿no? Soy más libre, puedo comer de todo. Y a veces, y luego empiezan a resultar con que el fósforo está alto, muchas veces, pues no. Y ahí es porque, de una otra manera, al tener esa libertad y al no saber elegir correctamente, están consumiendo alimentos que predisponen a que se puedan alterar esos electrolitos. Y de ahí andamos culpando en que la proteína me subió el fósforo, en que la menestra me subió el fósforo, o que en la verdura me subió el potasio, cuando no es, nos estamos dejando como que, no estamos dejando de consumir estos alimentos procesados que obviamente tienden a absorberse más y van a generar mayor impacto. Por ejemplo, acá les quería poner un ejemplito para poder tener más en cuenta y se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, la lenteja, en este caso, la lenteja o cualquier otra menestra, normalmente de fósforos oscilan entre los 168 a 170 miligramos de fósforo. Entonces, si yo consumo esa cantidad de 100 gramos de lenteja, unas 5 cucharadas aproximadamente, no lo voy a absorber todo el fósforo, lo absorberé un 50% a un 60%, lo absorberé unos 67 gramos. Pero a diferencia, si yo me consumo mi Coca-Cola de medio litro, por ejemplo, ¿y cuánto me estoy cuánto tiene de fósforo? Casi 300. Los 300 me los voy casi a absorber. Entonces, tengamos en cuenta la fuente, sobre todo que le estamos dando de minerales a los pacientes. Igualmente con las fuentes de potasio, les dije, hay frutas, verduras que tienen más potasio, de repente las frutas cítricas, el plátano en sí, la palta, algunos vegetales de hojas verdes, pero tienen un potasio orgánico porque lo encontramos en los alimentos, que la absorción no es toda, pero hay un potasio inorgánico que también está en los aditivos, que eso sí se absorbe en un 100%. Y lamentablemente, los productos industrializados, la industria es muy inteligente que normalmente lo ponen códigos, o sea, el potasio está escondido ahí en todos los alimentos procesados. Por ejemplo, cuando leemos y hay, compren cualquier producto que sea envasado, una galleta, una gaseosa, un jugo, el popular Frugos, por ejemplo, Frugos Pool, esos tienen sorbato potásico, pero no lo van a encontrar sorbato potásico, lo encuentran en códigos, en el E120, el E129 y etc. Entonces, al momento de poder educar al paciente, porque somos profesionales de la salud, también hay que decirle de que estos alimentos no solamente que tienen grasa, que tienen azúcar, sino también tienen esos minerales que normalmente en el paciente renal tenemos que tocarlos con pinzas, porque de por sí hay otras alteraciones y empiezan todas esas manifestaciones, que pueden llegar hasta descompensar incluso. Entonces, para que podamos tener en cuenta. También Licenciada, disculpe el micro nuevamente, se acaba de cortar. Disculpe. ahí se escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, acá como les decía, igual para el potasio, muchas veces el paciente tiene mucho temor en el consumo, por ejemplo, de plátano. A veces yo le ponía en el plan y no quería una media unidad porque no se me va a subir el potasio. Pero miren, demos dando cuenta acá, normalmente un plátano no tiene hasta 350 miligramos de potasio, pero no todo se absorbe. Pero si yo me consumo un frugos que tiene sorbato de potasio, ese sí se va a absorber el 100%, que aproximadamente como si me comiera pues alrededor de 2 platanitos casi en este jugo de potasio. Entonces, ¿qué podemos hacer como profesionales? Educar, educar al paciente de que las fuentes naturales sí tienen estos minerales, pero generalmente
los productos envasados, ya sea jugos, gaseosas, galletas, carnes curadas, condimentos, preparadores, sazonadores, eso sí tenemos que evitarlo, porque fuentes de electrolitos van a tener ellos mayor impacto, pues. Y el sodio también es importante porque, ojo, que muchas veces dieta hiposódica, dieta sin sal, no, y hiposódica no es sin sal, se llamaría dieta asódica en todo caso. Dieta hiposódica es baja en sodio. Entonces, si consumimos una dieta sin sal, ¿será agradable? No va a ser agradable, porque obviamente, ¿cómo vamos a poder aprovechar las características organolépticas, el sabor de las comidas, no poniéndole sal a nuestras preparaciones, ¿no? Y por eso el paciente se desnutre. Por ese es el motivo, porque le restringimos. Y a veces, haciendo los cálculos, ni siquiera es para una dieta sin sal. A veces hasta puede consumir hasta la mitad de una cucharadita y a veces hasta una cucharadita. Por eso a veces los pacientes están con presión súper baja, a veces llegan a hiponatremia, sodio bajo. No es quitarles todo el sodio, es ir disminuyendo, pero sobre todo evitar las fuentes exógenas de sodio, es decir, los quesos fundidos, los embutidos, las vísceras, las sopas en sobre, las conservas, las bebidas azucaradas, los alimentos ahumados, los salados, esos tenemos que evitar. A veces ni es necesario siquiera quitar la sal. Quitando esos alimentos, tranquilamente se controla mejor su presión arterial, se controla mejor la enfermedad renal. Entonces, no digamos que no puede consumir sal, que no pueda consumir soya el paciente. Sí, lo tiene que disminuir, sí, pero no quitar, porque también eso repercute que el paciente pueda tener mejor ingesta de su alimentación. Y leer el etiquetado también es importante. Sabemos que cualquier alimento que sea alto en sodio, si es un paciente renal, hipertenso, diabético, alguna enfermedad ya cardiovascular, hay que disminuirlo, porque si no va a tener mayor impacto también pues en ciertas alteraciones. Utilizar condimentos o hierbas aromáticas, como siempre les digo al paciente, ajo, cúrcura, romero, albahaca, orégano, laurel, muchas veces, vinagre, cilantro, perejil, a veces hojitas de apio, de repente tratamos de darles un poco de sabor a las comidas, a una sopa, a una crema de verduras, a un guiso, a un estofado, de repente. La idea es poder siempre que la comida sabe gustosa para que ellos también puedan consumir y obviamente no disminuir su ingesta para que luego puedan, no podamos sobre todo repercutir en que pueda perder peso el paciente, en que disminuya su masa muscular. Sabemos que el paciente que se dializa sobre todo necesita más calorías que el paciente que no lo hace. Entonces, evitando de por sí al máximo la ingesta de sodio, lo que vamos a hacer es que el paciente no tolere también este tipo de procedimientos. Entonces, el éxito del tratamiento nutricional está en incluir una ingesta de agua, en reducir, pero no quitar el consumo de sal, reducir el consumo de azúcar. Ya si soy una persona que es diabética, una persona que no está controlada sus glicemias, sí tendríamos que evitarlo. Y por ahí de vez en cuando ir cambiando los hábitos, de repente a una stevia y luego ya que se acostumbre sin azúcar, porque muchas veces le decimos, si no consumes azúcar, pero puedes consumir stevia, y el paciente está consumiendo stevia en cada tiempo de comida, que para la infusión, que para la avena, que para la bebida, que para la noche para mi otro tecito. Entonces tampoco es eso, la idea es educar, que el paladar poco a poco se vaya acostumbrando a las bebidas muy bajas en azúcar o sin azúcar. Elegir proteínas magras, ya dijimos también que las carnes rojas no nos ayudan cuando la enfermedad con la enfermedad renal ya se presenta realmente de los estadios del 3 hacia adelante y las vísceras también. Limitar, ya vimos por qué razones también los alimentos ultraprocesados se deben evitar. No solamente por la grasa, no solamente por el azúcar, sino ya les expliqué por esos minerales que de una otra manera van a repercutir en el que el tratamiento nutricional en ese tipo de pacientes no funcione. Y siempre que nuestra fuente de vitaminas y minerales sean las frutas y las verduras. Mitos y verdades podemos incluir para poder ir cerrando. Los pacientes renales deben consumir sin sal sus comidas. Ya les dije que no, no es sin sal las comidas, es disminuir la cantidad de sal. Y lo que vamos a evitar si es el salero en la mesa, si es que lo utilizan, y fuentes exógenas de sodio, como ya les expliqué, sazonadores, salsas,
algunas galletas saladas que consumamos, eso sí, y alimentos que tengan siempre el sello característico de alto en sodio, que normalmente son los procesados. El exceso de fructosa procesada de los frugos o gaseosas aumenta el ácido úrico. Ya les dije que sí. En pacientes que tienen el ácido úrico, evitemos cualquier fuente de jugo procesado y natural con pinzas también. Preferencia a la fruta picada. Sabemos que la fructosa incrementa el ácido úrico en los pacientes con gota. Los pacientes de enfermedad renal crónica deben consumir vísceras para aumentar su hemoglobina. Ya les dije que no. ¿Por qué? Porque la anemia que presentan ese tipo de pacientes es una anemia propia de la enfermedad, más no es una anemia como le da normalmente a los niños o a las gestantes, una anemia ferropénica. Ese es otro tipo de anemia que tiene otro tratamiento. Esto de acá normalmente se da porque el riñón no produce la eritropoyetina. Entonces, no se excedan en el consumo de vísceras porque ya sabemos que tienen grasas saturadas, ya sabemos que incrementan más el ácido úrico también. Entonces, no nos van a ayudar mucho. El paciente renal debe consumir sus frutas, verduras y menestras mediante el proceso de desmineralización. Sí, pero ya les dije, siempre y cuando se descarten las causas de medicamentos y si el paciente no está consumiendo alimentos procesados. Pero si sigue consumiendo alimentos procesados y va a querer realizar los alimentos, no tiene caso. Primero saca alimentos procesados y si con eso no mejora tus niveles de potasio, ir de una otra manera a esta técnica de desmineralización. El consumo de café aumenta el ácido úrico, va a depender del tipo de café. Ya el café procesado, el que viene envasado, no es tan recomendable, porque tiene por ahí ciertos conservantes que incrementan. Siempre el café pasado, si es un paciente hipertenso, que no sea frecuente, también el consumo de café. Antes, era un mito de que el paciente hipertenso no puede consumir café. Actualmente, evidencia dice que sí puede consumir, incluso literaturas hasta una taza al día. Yo no recomiendo una taza de repente unas 2 veces por semana. Obviamente bajo en azúcar, pero un café pasado de preferencia siempre. Y bueno, como mensaje para cerrar la ponencia, hay que cuidar nuestros riñones porque ellos nos van a cuidar de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, licenciada Jennifer Vázquez, por su excelente exposición y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Agradecemos también a los participantes que nos acompañan en esta importante actividad académica. A continuación, vamos a aperturar la sesión de preguntas. Si tuviesen nuestros participantes alguna duda, sugerencia o alguna consulta, pueden generar sus preguntas en el chat de la plataforma Zoom para que pueda ser absuelta por nuestra nutricionista. Entre tanto, licenciada, voy a ir leyendo las preguntas que ya nos han venido dejando aquí en la cajita del chat del Zoom. A ver, como primera pregunta nos comentan. Buenas tardes, licenciada. Una consulta. Una paciente de 68 años que inició la diálisis. ¿Puede comer queso, yogur, menestras o frijoles o pescados o carnes? ¿Sí me escucha? No le escuchamos, licenciada, creo que está apagado el micrófono todavía. Acérquese al micrófono o dele una palmadita en el micrófono porque creo que el micrófono está un poquito... ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿La respondo ahora? ¿Te comento? Sí, sí. Ah, ya. Sí, bueno, ya cuando un paciente se empieza a dializar, el requerimiento de calorías aumenta, pero no solo de calorías, aumenta el requerimiento de proteína. ¿Por qué? Porque por cada sesión de diálisis se pierde aproximadamente entre unos 7 8 gramos de proteína. Entonces, ¿que sí puede comer menestras? Claro que sí, porque son fuente de proteínas, lácteos, leche, queso, pero como expliqué, de preferencia y casi siempre descremados, una leche descremada, un yogur descremado sin azúcar de preferencia y carnes magras, carnes rojas muy limitado, de repente en el mes una a máximo 2 veces, pero sí tiene que incrementar. Si antes su consumo de proteínas era muy pequeño, ahora sí. ¿Por qué? Porque en cada sesión se pierde proteínas.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan por aquí. En caso de un paciente con cálculos renales, ¿qué dieta sería recomendable? ¿Me escucha? Sí, 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 lo escuchamos. Ya, ok. Bueno, en los cálculos renales lo que vamos a priorizar sobre todo primero con proteínas, como les expliqué, carnes magras, pollo, pescado, pavo, pavita, dejamos carnes rojas, dejamos embutidos, las vísceras, muy de vez en cuando también, los lácteos. Si soy una persona que tiendo siempre a formar cálculos renales, los lácteos los tratamos de disminuir. Si de repente tomaba leche todos los días, no, ahora de repente bajamos la frecuencia, unas 2, 3 veces por semana. Lo otro, vegetales verdes, evitar todo lo que son extractos o jugos verdes, porque esos oxalatos llevan a formar cálculos también. Evitemos suplementarse de vitamina C y de calcio. De repente, si es que consumes vitamina C que te han indicado, evitemos porque eso también forman los cálculos. Lo otro, tomar bastante líquido. Y líquido hablo de agua, no tanto de jugos, de bebidas azucaradas. Agua sola como tal también. Después, con el consumo de frutas y verduras, como te expliqué, verduras, no excedernos tantos en las hojas verdes, priorizar de repente las de colores amarillo, naranja. Y frutas podemos consumir, pero siempre cuidando también las frutas cítricas, que son fuente de vitamina C. Generalmente es difícil pasarnos con las frutas el requerimiento de vitamina C, más es cuando se consume en suplementos. Gracias. Muy bien, Gracias. gracias por su respuesta, licenciada. Continuamos con las preguntas. Nos comentan por aquí. Si tenemos que evitar la fructosa en volúmenes altos, a los pacientes oncológicos o con presencia de cálculos renales, ¿cómo podría preparar un refresco o alguna mazamorra de las mismas frutas? Ya. Generalmente, la fructosa, hay dos tipos de fructosa, la que encontramos natural, que son en las frutas, y la otra que ya es la fructosa, se podría decir que está ya inmersa en en los productos procesados, que normalmente la encontramos en el jarabe de maíz. Si nos vamos a un jugo envasado, por ejemplo, alguna bebida azucarada, tiene jarabe de maíz, y esa fructosa se absorbe más que obviamente que la fructosa de la fruta. Si es un paciente oncológico, de preferencia, como siempre les digo, va a depender en qué situación esté. Si está con un grado de desnutrición, no me va a convenir tampoco restringir la fructosa de las frutas, porque las frutas no solamente es fructosa, también tienen vitaminas, minerales antioxidantes. Puedo de repente añadir un poco de miel en todo caso para no darle la sacarosa como tal, que es el azúcar de mesa, salvo que sea un paciente oncológico que tenga un estado de sobrepeso, obesidad, ahí yo preferiría que sea como tal el jugo sin azúcar, si es que normalmente consumen jugo, una compota, pero evitar obviamente sí los procesados. Entonces, quiero que se me entienda, hay dos tipos de fructosa, la que está en los industrializados y en los naturales. La industrializada ni para renal ni para oncológico. La natural, en todo caso, esa sí puede ir de acuerdo al diagnóstico del paciente, si está con un estado de delgadez, si está con un estado de sobrepeso, obesidad. En sobrepeso, obesidad, no me va a convenir mucho los jugos de frutas. En una delgadez puede ser. Y si quiero endulzar alguna bebida, de repente utilizar algún azúcar de coco, que no tiene tanta fructosa como tal. De repente utilizar una miel de agave, que también me puede ayudar, que esas son las opciones, se podría decir stevia, siempre y cuando sea natural de hojitas, pero generalmente en la mayoría de tiendas, supermercados, es raro encontrar, pues será una en 100, se podría decir. Y aparte que también la idea es ir disminuyendo también para cualquier enfermedad siempre el dulzor pues de las comidas. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, licenciada, ¿recomienda el uso de stevia? Bueno, el uso de stevia normalmente, en mi caso cuando atiendo consultas, lo recomiendo cuando el paciente tiene malos hábitos y de por sí, por ejemplo, me llega un paciente con una glucosa alta o de repente un paciente que quiere perder peso
o un paciente de repente con cálculos, o un paciente que esté con los triglicéridos elevados. Entonces tenemos que reducir, como yo siempre les digo, el consumo de azúcar. Entonces, eh, lo recomiendo, sí, pero la fuente, sobre todo, que sea solamente en el endulzante, que vaya solamente como ingrediente, hojas de stevia, pero no como que para cada tiempo de comida, qué sé yo, la avena lo tomo con stevia, en la bebida del almuerzo con stevia, en la cena de nuevo una infusión con stevia. O sea, lo que puedo consumir, sí, pero quiero que se entienda de que no lo voy a utilizar la stevia como que en todos los tiempos de comida. Puede ser una, dos veces así durante el día, pero poco a poco ir disminuyendo, porque quienes han probado la stevia tiene un dulzor más intenso que el propio azúcar. Entonces, la idea es ir disminuyendo también la frecuencia en que yo le añado de stevia, a la par y cambiando mis hábitos, para que ya luego mi paladar también se acostumbre al no consumir los alimentos o las bebidas, en ese caso, tan dulces. Entonces, ¿se recomienda? Sí, se recomienda. Obviamente comprando una buena stevia de una buena fuente, pero quiero que se entienda de que no lo vean como un reemplazo del azúcar, sino que como que una alternativa para yo también ir cambiando hábitos y poco a poco mi paladar se vaya acostumbrando a que no todo tiene que saber a dulce, sino que, bueno, a partir de nuestras mamás ya nos han acostumbrado a partir de los 6 meses a, pues muchas veces nos daban todo con azúcar y ya tenemos ese dulzor, pues, ¿no? Gracias, licenciada, por su respuesta. Ya. Vamos a hacer una última pregunta. Ok. Nos comentan, licenciada, buenas tardes. ¿Podemos darle verduras precocidas? Asumo que los pacientes con Ujú, problemas renales ujú. le colocan quitándole los minerales con técnicas de escaldado. Eso es lo que han colocado. No sé si está correcto el uso de esa palabra. Sí, el escaldado normalmente que lo llaman, el escaldado blanqueado también lo llaman. Sí, como les decía, las técnicas de desmineralización normalmente son las que les consulté, el remojo, el congelamiento, en este caso el escaldado también como lo llaman, entonces, o el blanqueado también, que son pocos minutos la verdad y la idea pues es que no se extienda mucho porque se pierden ciertas vitaminas. ¿Qué he recomendado? Sí, siempre y cuando, y eso quiero aclarar, el paciente esté con los niveles de potasio altos, que esté con la hipercalemia, como normalmente los explican los médicos, pero no siempre. Si el paciente está con un nivel de potasio normal, yo no tengo por qué darle todo cocido. Que puedo darle, sí, pero a la par también puedo incluir ciertos alimentos en estado natural, porque de por sí el paciente también se cansa de consumir todos los alimentos en la misma forma, en la misma textura. Entonces, ¿qué le puedes dar? Sí les puedes dar, pero si el paciente siempre y cuando siempre tiene la tendencia a tener el potasio alto, le puedo dar. Y también, como ya les dije, las fuentes de potasio que la verdad que se absorben el 100%, no tanto son las naturales, sino son las industrializadas. Entonces, también tengo que ver si estoy consumiendo por ahí de repente algún alimento procesado. Bueno, y muchas gracias, licenciada, por Ya. su respuesta. Vamos a dar por culminada la sesión de preguntas de esta telecapacitación. Agradecerla por la disponibilidad de su tiempo para poder brindarnos esta telecapacitación importante para cada uno de nosotros y agradecer también por su valiosa participación en esta telecapacitación. Ha sido un gusto contar con su presencia y el aprendizaje que nos ha brindado esta tarde. Agradecemos también a todos los profesionales de la salud que han participado en esta actividad. Les recordamos registrar su asistencia en el enlace compartido en el chat de la plataforma Zoom para que se les pueda generar sus constancias de participación. Asimismo, también les invitamos a seguir nuestras actividades académicas organizadas por la Unidad de Telesalud del Hospital Belén de Trujillo mediante nuestros canales de comunicación y redes institucionales, como viene siendo el canal de WhatsApp, el cual se les ha estado socializando en la cajita del chat del Zoom, y así también nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta telecapacitación y las que tenemos programada para todo este año 2026. Sin más que decir, vamos a dar por finalizada esta telecapacitación. Les deseamos una excelente tarde a cada uno de ustedes y muchas gracias nuevamente.